Y si los denominadores no son iguales, como en este ejemplo, pues tenemos el problema que se nos plantea porque los trozos, las particiones, no son iguales. En este caso tenemos 3 octavos, son 1, 2, 3 trozos, que son octavos. Y tenemos un cuarto y el trozo es distinto. La solución sería convertir los octavos o los cuartos, o ambos, en trozos que fuesen de la misma dimensión. En el ejemplo que nos ocupa, la situación es sencilla porque los cuartos los podríamos reducir a octavos. Veámoslo. Como vemos ahora, hemos convertido un cuarto en la fracción equivalente de 2 octavos, lo mismo que 2 octavos, y entonces ahora sí que podemos realizar la suma. Es decir, podemos sumar 3 octavos más 2 octavos, que será igual a 5 octavos. Claro, este procedimiento gráfico se ve claro aquí, pero debemos de facilitar, debemos de aprender un método que nos resuelva otra suma de fracciones que gráficamente no nos resulten tan sencillas. Veamos pues ese método que va a ser el método del cálculo del mínimo común múltiplo, o también veremos otro método que será el de los productos cruzados para obtener denominadores comunes. Veamos una ejemplificación del primer método, que es calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores. Sean las fracciones 3 décimos más un cuarto más 2 quintos. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para ello, descomponemos factorialmente los denominadores. 10 es divisible por 2 a 5. 5 ya es un número primo. 5 entre 5 a 1. 4 es divisible por 2 a 2, 2 y 1. Y 5, que es un número primo, pues es divisible por el mismo. Por tanto, tenemos que 10 es igual a 2 por 5. 4 es igual a 2 al cuadrado. Y 5 es igual a 5. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 10, 4 y 5, nos fijamos en los factores comunes, nos quedamos con el de mayor exponente. Nos fijamos, 2 pues tenemos 2, 1 elevado a 1 y otro elevado al cuadrado. Pues nos quedaremos con 2 elevado al cuadrado. 5, uno está elevado a 1 y el otro está elevado también a la 1, pues cogeremos cualquiera de los dos. 5. 2 elevado al cuadrado es 4, por 5, 20. Por tanto, el primer paso de cálculo de los denominadores, el denominador común será 20. Vamos con el segundo paso, para obtener cada uno de los numeradores. Entonces, dividiremos el denominador común entre cada uno de los denominadores. Dividiremos 20, lo dividiré entre 10. Lo dividiré entre 10, que es a 2. Y lo multiplicaré por el numerador. En este caso, 2 por 3, 6. Por tanto,
el primer numerador es el 6. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo denominador. Lo dividimos por el siguiente denominador, 20 entre 4 a 5. Y lo multiplicamos por el numerador. 5 por 1, 5. Y vamos con el siguiente. Dividiremos el denominador común entre el siguiente denominador. Es 5. 20 entre 5 a 4. Y lo multiplicaremos por su numerador. 4 por 2, 8. De esta manera conseguimos los numeradores con los denominadores comunes. De tal manera que si observamos, pues tenemos que la fracción 3 décimos es equivalente, la fracción 3 décimos es equivalente a la fracción 6 veinteavos. La fracción 5 veinteavos es equivalente también a la fracción 1/4. Y la fracción 8 veinteavos es equivalente a la fracción 2/5. Pero ahora mismo hemos conseguido que todas las fracciones tengan el mismo denominador, que es 20. Por tanto, la resolución ahora ya es sencilla, porque la suma total pondremos como denominador el mismo y como numerador la suma de los numeradores, que en este caso es 19. Veamos ahora el denominado método de los productos cruzados. Lo primero es cómo obtenemos el denominador común. Bueno, el denominador común lo vamos a obtener realizando el producto de todos los denominadores. En este caso, multiplicaremos 10 por 4 y por 5. Esto es 10 por 4 por 5 es 200. Por tanto, el denominador común es 200 más bien, de esta manera obtenemos los denominadores que, como podemos ver, son unos denominadores con unas cantidades bastante más grandes que las anteriores. Ahora vamos a calcular los numeradores. Y para calcular los numeradores, pues lo que haremos será multiplicar el primer numerador, en este caso el 3, lo multiplicaremos por los denominadores que no son el suyo. El suyo es el 10. Entonces multiplicaremos 3 por 4 y por 5. Esto es 5 por 4, 20, por 3, 60. O sea que el primer numerador es el 60. Ahora vamos a calcular el siguiente numerador y lo haremos de la misma manera. Cogeremos y multiplicaremos el segundo numerador, que es el 1, por los denominadores que no son el suyo, en este caso el 10 y el 5. 10 por 1, 10, por 5, 50. Por tanto, el numerador será el 50. De la misma manera, calcularemos el siguiente numerador, que es el 2. Entonces multiplicaremos el 2 por los denominadores que no son el suyo, que son el 4 y el 10. 2 por 4, 8, por 10, 80. Por tanto, el numerador es el número 80. 60 más 50 más 80 son 190. 190. Y como denominador común, el 200. Por tanto, hemos obtenido una fracción sensiblemente mayor a la anterior, que son 190 200avos. Si simplificamos esta fracción, que la podemos simplificar por 10 arriba y abajo, pues obtendríamos la misma fracción que antes, es decir, 19 veinteavos.